Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy estaremos haciendo esta cobijita de apego para bebé. Es muy práctica y fácil para realizar. Yo le ubiqué este osito. Espero me acompañen en el proceso, muy fácil. Es una mantita muy calientica, la tela muy suave. Y le hice este diseño. Le ubiqué este lacito como un corbatín. Ya si es para niña le ubican en esta parte. Quedó de esta manera. Estos son los materiales que estaremos ocupando. Una cobija de bebé o una manta. Viene así con estos colores. Estaré ocupando también tela blanca. Este es de puro algodón. Aquí estoy ocupando medio metro. Hilo blanco. También estaré ocupando los moldes. De este necesitamos 2 unidades y de este 2 unidades. También vamos a estar ocupando tijera. También vamos a estar ocupando una aguja de coser. Vamos a ocupar también algodón siliconado. Ahora pasamos a dibujar estos moldes en la tela. Esta es la parte de las manos, necesitamos por 2 veces. Y la parte de la cabeza también necesitamos 2 unidades. Vamos a extender la tela. Aquí ya están cortadas las 2 piezas. Dejamos un poco de abertura para poder ubicar el relleno. De la misma manera estaremos haciendo en la parte de la cabeza. Cosemos, dejamos una abertura para el relleno. Siempre al inicio hacemos un remate. Vamos a coser en pespunte. Esta es la parte de la cabeza. Ya puse el algodón. Ahora vamos a coserlo. Ahora vamos a estar haciendo la parte del ojo. Vamos a marcar aquí la parte de los ojos. Después de que hayamos puesto los punticos en esta parte para los ojos, vamos a pasar con el hilo negro. Hacemos un nudo acá al extremo. Por aquí sacamos en todo el puntito donde marcamos para el ojo. Este punto del ojo se llama punto pasado, que todo lo paso por el mismo orificio de la aguja. Vamos a pasar de esta manera 10 veces. Recuerden que aquí para el ojo le ubiqué
10 veces por el mismo orificio y esto se llama punto pasado. Como este es para un bebé y no se desprenda ninguna piedra que ubiquemos aquí en el ojo, por ese motivo vamos ubicando con puro hilo. Vamos a empezar a hacer la parte de la nariz. Espero yo haya podido hacer entender en la parte de los ojos y la nariz. Esto se llama puntada pasado. Ahora este vamos a ubicar sobre la manta. Primero este, luego la cabeza que va acá encima. Estaremos haciendo un lazo, pero como este es para un niño, entonces estaré ubicando en la parte de aquí como una corbatica. Si ya es para una niña, entonces el lazo llegan y lo ubican en esta parte. Pueden ponerlo con cinta o con otro tipo de tela. Ahora pasamos al siguiente paso. Vamos a buscar la mitad de esta cobija. Por el lado derecho, como ustedes lo aprecian, ya tengo aquí doblada hacia la mitad. Ahora doblamos otros dos, adjuntamos estos dos, vamos a poner el muñeco en esta parte. Aquí vamos a poner una marcación. Cuando ya hayamos doblado hacia la mitad, ahí es donde vamos a poner la marca donde me quede el centro. Este hilo solamente es para una guía, no lo voy a dejar allí. Ahora la vamos a abrirla de nuevo. Recuerden donde yo puse este hilo de marcación, allí es donde vamos a ubicar la parte de las manos. Voy a sujetar con este, solo para que me sostenga porque ahí es donde vamos a coser. Vamos a estar cosiendo en esta parte, pero cogiendo junto con la parte de la cobija. Por debajo pasamos el hilo. Me tiene que quedar de esta manera, pero cogeré otra costura en este lado, aquí, y regreso. Ya habiendo cosido aquí, vamos a ubicar la parte de la cabeza.
aquí ya he terminado. Ahora hice este lacito. Si fuera sido para niña, lo pondríamos en esta parte, pero como es para niño, entonces lo voy a poner aquí. Estaremos viendo en el siguiente video.